Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Me encanta ver tantas caras conocidas. No me encanta tanto que se vayan después de rinología, pero estamos acostumbrados. Más le vale, gracias. por solidaridad, por favor. Muy bien. Que laringología tiende a ocurrir eso, huyen en bandada, pero bueno. Entonces, vamos a presentar a continuación lo que sería el manejo de casos difíciles en laringología. Voy a presentar a mi panel que me gustaría tenerlos sentados aquí enfrente. En primer lugar, vamos a tener al doctor Masao Kume, jefe del Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Ángeles Pedregal de México, presidente de la Fundación Mexicana de la Voz. En segundo lugar, tenemos al doctor Geraldo Druck, profesor de Otorrinolaringología de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre, en Brasil, jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Santa Casa de Porto Alegre, presidente del Congreso Panamericano de Laringología, de Otorrinolaringología del 2026 en Río de Janeiro. Y en tercer lugar tenemos al doctor Cristian Olavarría Leiva, profesor asistente de la Universidad de Chile, máster en Patología de la Voz y Voz Profesional de la Universidad de Alcalá de Henares, España, director del módulo de Laringología de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, jefe de la Unidad de Voz Clínica de la Santa María y jefe de la Unidad de Voz del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Yo soy la doctora Mónica Saavedra, soy laringóloga también. Trabajo en Chile actualmente en Talca, en el Hospital Regional de Talca, es mi ejercicio público y también trabajo como profesor de la Universidad Católica del Maule. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por compartir. Lo más importante no lo dije porque ellos me fueron presentando, me daban el currículum y el doctor me ponía amigo de todos, el doctor me puso amigo de Mónica y Cristian me dijo que no iba a poner nada, yo le dije que iba a ser el antipático del grupo, pero no me atreví a decirlo. Muy bien, en primer lugar vamos a hablar de lo que sería la laringitis zika. Sí, se me va a acabar, ya, listo. Muy bien, la laringitis zika es originada por una serostomía severa. ¿Qué es lo que va a traer como consecuencia esta serostomía severa? Una secreción mucosa espesa, pegajosa, que incluso en los países con invierno o en ambientes secos es aún peor. Por lo tanto, si tenemos 4 estaciones va a ser mucho más difícil y más frecuente el observarla. No, tengo que señalar aquí para que se grabe que no sale, por cierto, ahí va. Muy bien. Esta secreción mucosa espesa va a favorecer una colonización de bacterias y de hongos también, generando finalmente costras que van a ocupar la vía aérea, las cuerdas vocales principalmente. Entonces este es el paciente que llega a la consulta y cuando tenemos esta imagen, por supuesto, no es que le guste a todo el mundo porque es poco frecuente y es difícil el manejo. ¿Cuáles son esas causas de la serostomía severa? Vamos a nombrar, hay un montón de causas, vamos a nombrar las principales, que son la enfermedad de las glándulas salivales y por supuesto tenemos en primer lugar el síndrome de Sjögren y el síndrome Zika. La diferencia entre estos dos es que el Sjögren, además de tener la queratoconjuntivitis seca y de tener la serostomía, tiene también una enfermedad del tejido conectivo, al contrario del síndrome Zika, que solamente es la queratoconjuntivitis y la serostomía. Siguen la amiloidosis, la sarcoidosis, entre las iatrogénicas, en primer lugar los medicamentos, que hay más de 400. Sin embargo, los más importantes es el antidepresivo tricíclico, los antiespasmódicos y los agonistas adrenérgicos. La radioterapia es otra de las causas principales y la cirugía de glándulas salivales. ¿Cuál es la clínica que va a presentar este paciente? Principalmente disfonía y dolor. El paciente llega con una inflamación de la mucosa, esto origina la disfonía de la secreción costrosa, las lesiones costrosas, que terminan colonizándose y que en casos severos como el que vemos al lado derecho pueden originar incluso una obstrucción importante de la vía aérea y una disnea. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este paciente? Entonces, no es solamente poner tratamiento empírico, lo ideal es que si el paciente está presentando su primer evento, hagamos un cultivo laringio, que ya les voy a comentar cómo lo podemos hacer en consulta. Como la mayoría de las causas son inmunológicas, vamos a hacer un panel ANA23, incluye una gran cantidad de marcadores, y entre ellos el ROS52, que es típico del síndrome de Sjögren. Vamos a hacer biopsia de las glándulas menores, biopsia laringea, porque recuerden que si le ponemos tratamiento y no vemos una respuesta adecuada, tenemos que biopsiarlo porque ante la duda de un neoproliferativo siempre es mejor tener la biopsia si no hay un tiempo prudencial que podríamos esperar incluso un mes de tratamiento. Si persiste sin ningún cambio, siempre es bueno tener la biopsia como backup que estudiamos y descartamos malignidad.
Reumatología es importante, ¿ok? Porque muchas de estas enfermedades, como dijimos, son inmunológicas y es bueno tener un reumatólogo de confianza con quien discutir los casos, no solamente mandar el caso a cualquier reumatólogo, es poder consultarlo y discutirlo con él, porque muchas veces estos paneles ANA 23 salen negativos y terminamos haciendo una prueba terapéutica, entonces para eso tenemos que trabajar en equipo con él. Y oftalmología si estamos con el síndrome de Sjögren pensando en el test de Schirmer. ¿Cómo hacemos ese cultivo laringio? Con un hisopo, el hisopo normal con el que tomamos las secreciones para muestra, que lo vamos a poner en esa posición, mientras mi compañero me hace la nasofibroscopia. Yo he puesto anestesia tópica en la faringe y también he irrigado las cuerdas vocales con anestesia, que la vaporizo, y pidiendo al paciente respiración profunda, lo que hago es que paso el hisopo por las secreciones y trato de tomar la muestra lo mejor posible, la mayor cantidad posible, y después envío al laboratorio. Cuando hacemos la biopsia de glándulas menores, no la hago yo, tengo en el equipo de oncología al patólogo bucal, por lo tanto ese paciente ya se lo derivo al patólogo, porque él toma ya tiene harta experiencia haciéndolo, toma la muestra, la vamos a tomar entre la comisura y la línea media del labio, por dentro del labio inferior hacia la mucosa, ¿ok? Y lo característico es una infiltración inflamatoria linfocítica, hipertrofia del epitelio ductal y atrofia acinar. Se van a ver esos islotes, ¿ok? Que generalmente se ven más de 5 por campo, o mínimo 5 por campo. ¿Qué vamos a hacer de tratamiento? Hidratación y humidificación, porque ya sabemos que hay una resequedad importante. Dependiendo del caso, vamos a utilizar o corticoide vía oral o corticoide vía endovenoso. Cialogogos, que el principal está más abajo, que es la pilocarpina, 5 a 10 miligramos 3 veces al día. El cialogogo lo que va a hacer es estimular la función residual de esas glándulas salivales a poder secretar un poquito más de lo que puedan hacerlo. La saliva artificial, masticación de alimentos fibrosos, duros, ¿por qué? Porque arrastran toda esa secreción espesa y permiten hacer un clearance de la mucosa. Antibióticos y antimicóticos, dependiendo de lo que vayamos viendo del resultado de los cultivos y la respuesta. Y la prueba terapéutica, que es a cargo del reumatólogo, que va a ser el metotrexato o la satioprina. En cuanto al mantenimiento de estos pacientes una vez superada la crisis o intercrisis, porque pueden presentar más de una vez la crisis, vamos a utilizar el chicle con xilitol, por ejemplo, porque el xilitol tiene grandes características como bactericida y antiséptico, y los sprays hidratantes y antisépticos. De todas formas, les dejo allí la receta de la saliva artificial hecha en casa, por decir así, porque para hay pacientes, por supuesto, que es muy costoso estar comprando un frasco del Ceros, por ejemplo, o de la saliva artificial comercial constantemente. Entonces se hace a base de linaza, manzanilla, agua hervida y lo mantienen en la nevera como tal, en el refrigerador, por un tiempo prudencial, ¿ok? 3 casitos que quiero comentar para que vean 3 formas diferentes de presentarse. Fíjense esta paciente en ese primer video, la dificultad respiratoria que llegó a la consulta, prácticamente estaba obstruida la vía aérea con las secreciones, con lo que es las lesiones costrosas. Además que ella ya por su radioterapia tenía una sinequia de la comisura anterior. Esta es una paciente que tiene todas las de ganar. Pues teníamos radioterapia, tendríamos un síndrome de Sjögren también ya diagnosticado, una biopsia laringea reciente, porque ya había tenido una lesión sospechosa durante su seguimiento endoscópico, porque esa radioterapia fue por un CA de laringe, y había reportado displasia leve a moderada, por lo tanto nos quedamos tranquilos. Un cultivo previo, porque ya había tenido otra crisis de laringitis zika, y ese cultivo previo ya nos había reportado Staphylococcus aureus. El principal agente que reportan los cultivos en las laringitis zika es el Staphylococcus aureus, ¿ok? El antibiótico, por supuesto, esta paciente la tuvimos que ingresar, y al ingresarla, por supuesto, ingresó ya por la rapidez y por lo aparatoso del cuadro. Empezamos con la ciprofloxacina vía endovenosa, sabiendo el cultivo previo de Staphylococcus aureus, corticoide vía endovenosa, nebulizamos con suero fisiológico para hidratar, para humedecer las secreciones, alternado con adrenalina y facilitándole el trabajo al kinesiólogo para poder soltar la mayor cantidad de lesiones costrosas durante las sesiones. Por supuesto, como es una paciente inmunosuprimida, es una paciente que ya venía una radioterapia, no está de más descartar que tuviéramos también una TBC por la forma tan aparatosa con la que se presentó. La evolución, fíjense, la foto que tenemos del lado derecho es al tercer día del tratamiento.
O sea que responden rápidamente, gracias a Dios. Y esta paciente en verdad presenta recidivas con mucha frecuencia, tiene 2 factores importantes que es la radio y el síndrome de Sjögren. Por lo tanto, cada vez que presenta recidivas, hacemos una nebulización de mantenimiento con el Ciprodex, que son las gotas óticas que tiene ciprofloxacina y corticoides, el mismo Ciprodex que utilizamos en vía aérea cuando hacemos las dilataciones en subglotis o las cirugías de vía aérea inferior, pero lo diluimos más. Cuando lo trabajamos, por ejemplo, en vía aérea inferior en las dilataciones subglóticas, lo trabajamos con un cc de Ciprodex más 3 cc de suero fisiológico cada 12 horas por 7 días a 10 días, y con ella lo diluimos un poquito más, lo trabajamos con un cc del Ciprodex y 20 cc de solución fisiológica. Hace 7 días, 10 días de su esquema de nebulización, revierte completamente y nos vemos en la próxima crisis, que depende generalmente cuando es invierno, que ya se pone bastante difícil el clima. Este es en el tercer día del tratamiento. Este segundo caso, porque la idea era representarle las opciones. Ya tenemos una radioterapia, tenemos un síndrome de Sjögren, ahora tenemos un paciente que recibía antidepresivos y además era asmático. Entonces, ya tenemos una biopsia de glándulas menores que era negativa, tenemos un cultivo laríngeo que efectivamente reportó que tenía Staphylococcus aureus, antibiótico, era el antibiograma lo que nos reportó cefadroxilo, y a la semana de tratamiento mejoraron las costritas melicéricas, y llegó con una sobreinfección con candidiasis. Por lo tanto, tuvimos que iniciar con el fluconazol y además le agregamos el panel ANA23 que salió negativo. Este paciente revirtió y no ha tenido recidivas y claro, ahorita se maneja mejor en conjunto con el broncopulmonar, lo que es el tratamiento de la budesonida, el corticoide inhalado que estaba recibiendo. Y otro caso, un paciente con antecedentes no pertinentes, un cultivo laríngeo. Fíjense que además de las costras de las lesiones amarillentas, también nos daba una secreción más espesa en la parte posterior y nos reporta Klebsiella pneumoniae. El panel ANA23 fue negativo, biopsia de glándulas menores fue negativa. Tuvimos que llevarlo a biopsia porque a pesar del tratamiento con el fluconazol, por la imagen blanca, a pesar de todo el seguimiento que se le hizo, no hubo una respuesta adecuada, se tomó biopsia, que tiene una displasia leve a moderada, y como no terminaba de mejorar, este paciente se discutió con reumatologías de estos pacientes que todo sale negativo, pero pareciera apuntar al tratamiento inmunológico, y efectivamente respondió muy bien al metotrexato que ven, que es la foto final, y ha estado en seguimiento por reumatología sin nuevas recidivas. Para concluir, es importante advertir al paciente la posibilidad de recurrencia, por lo tanto es bueno lo del preventivo, chicle con xilitol, hidratación, humidificación en invierno y todas estas recomendaciones. El síndrome de Sjögren es la principal causa, por lo tanto lo tenemos que tener ahí siempre al pie del cañón, por decir así. No olvidemos la colonización bacteriana y también micótica, por eso es importante siempre hacer el cultivo. Tratamiento preventivo es la clave del seguimiento del paciente. Ante una duda, siempre será mejor tomar una biopsia y descartar que no sea un neoproliferativo antes de enfrascarnos en que el paciente definitivamente tiene una laringitis zika, porque se nos puede escapar algo peor que puede estar creciendo. Y el reumatólogo de confianza en el equipo es fundamental. Muchísimas gracias. Y vamos con el doctor Geraldo, porque usted va a cerrar con broche de oro. Hombre, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar en el idioma más avanzado de Latinoamérica, que es el portuñol, porque así los españoles entienden, los brasileños también. Un portuñol es mejor. Bueno, yo soy Geraldo Druck, yo soy de Porto Alegre, Brasil. Este es el hospital que trabajo, Santa Casa, un hospital con 221 años de edad. No tengo ningún conflicto de interés para eso. Y los invito a todos para en junio de 2026 estar en Río de Janeiro para el Congreso Panamericano. Yo tengo acá leaflets del Congreso. Bueno, una de las felicidades de la vida es esta. Oh, no tengo sonido.
Todos nosotros fuimos niños y nos amaba hacer esto. Pero es un problema que muchas personas no consiguen hacerlo. Pero no consiguen hacerlo, no es esa eructación con sonido, es la eructación que hacemos todo el día cuando ingerimos algo. Este es un grupo de pacientes que no consiguen eructar, tienen distensiones abdominales, tienen sonidos como este sonido en el tórax y en el cuello y tienen excesiva flatulencia. Esta es una historia antigua, se ha descrito la primera vez en 1986 como un relato de caso, pero no habían casos y nosotros otorrinos no tenemos esos pacientes en el consultorio porque van al gastroenterólogo, a los clínicos, a los pediatras con dolor en la panza. Entonces ese es el trabajo 1986, pero en 2019 el doctor Robert Bastian ha descrito un grupo de pacientes que ha tratado con Botox en el músculo cricofaríngeo. Entonces, esta no es una nueva enfermedad, pero ha sido descrita en 2019. Y ahí el doctor Bastian le llamó la enfermedad de disfunción cricofaríngea retrógrada. Es importante conocer el esfínter esofágico superior, y ahí está el músculo, especialmente la parte cricofaríngea del músculo constrictor inferior de la faringe. Ese es el esfínter esofágico inferior, que ahí nos estamos a ver en una endoscopia, en una laringoscopía directa. Tenemos la laringe a frente, esta barra que está marcada ahí es el músculo cricofaríngeo. Lo que pasa es que tenemos un reflejo para la eructación. Yo no sabía mucho sobre este reflejo, pasé a estudiar esto. Lo que pasa cuando comemos algo, digerimos algo, tenemos ar al mismo tiempo, este ar se queda en el estómago y hay que volver al esófago. Y ahí tiene un aumento de la presión en el esófago, hay un relajamiento del esfínter esofágico superior para que el aire pueda salir. Ahí tenemos un video que es todo lo que pasa. Ahí está el alimento con ar. Cada vez que hacemos la deglución, engolimos ar y vuelve el ar, el relajamiento del esfínter y ahí está la eructación. Bueno, entonces los síntomas son referentes a una falla de este reflejo. Ahí está el diagrama. Ahí ahora con la disfunción, entonces el alimento va a bajar al estómago y ahí el aire a subir, pero no hay una distensión del músculo cricofaríngeo. Entonces es una inhabilidad con el reflejo de eructación. Entonces el diagnóstico es esencialmente clínico y se hace workup, se hace exámenes para afastar otras causas. ¿Cuáles los exámenes? Se puede hacer un video deglutograma. Bueno, entonces la investigación puede hacer el video deglutograma, una evaluación endoscópica de la deglución, una manometría esofágica para afastar otras causas. El problema es que la calidad de vida de estos pacientes es muy mala. Cuando uno empieza a hablar con estos pacientes, sufren mucho, mucho, mucho. Una muchacha ha venido al consultorio que no ha podido beber una champán en su casamiento, su fiesta de casamiento, porque si bebía una bebida gaseosa, se quedaba muy mala. Ese es solamente un ejemplo. Entonces, va a generar ansiedad, isolamiento social, una productividad perjudicada, y esos pacientes hacen una procura enorme por cambios en la alimentación, para medicamentos, fármacos, y intentan hacer lo que se llama de air vomiting, es colocar el dedo en la garganta y ahí intentar eructar. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento? El principal es la inyección de Botox en el músculo cricofaríngeo.
en el esfínter esofágico superior. No hay una dosis uniforme, en la literatura hay desde 10 hasta 100. Se puede hacer por laringoscopía directa o visualización directa del esfínter o por esofagoscopía, y hay relatos de casos y series de casos de pacientes que hacen esto y colegas que hacen esto con la electromiografía, guiado por electromiografía. La tasa de suceso es muy grande, 90% de los pacientes con visualización directa y 65% con electromiografía. Ese es tal vez sea el artículo más importante ahora de abril, porque hice una revisión sistemática con metaanálisis y ahí tenemos 13 papers, 472 pacientes y la tasa de suceso en 4 semanas es 94%, en 6 meses 80%. Complicaciones, disfagia, es temporaria, pero a veces yo tengo una paciente que se quedó con 3 semanas con disfagia, es un problema, se quedan asustados con lo que está pasando, el reflujo en 35% de los pacientes. Yo tengo una experiencia pequeña, porque estos pacientes no vienen tanto al consultorio. Yo tengo 23 pacientes, y en 3 aceptaron hacer la inyección. Con los síntomas, uno tiene 1 año y con los síntomas están muy, muy bien. ¿Por qué los síntomas van bien si el Botox se va embora en 2 meses, no tiene Botox, 3 meses? Lo que se imagina es que hay como si fuera una computadora. Entonces, hay un reset de la deglución, el paciente aprende a hacer la eructación. Es un reset. Entonces, si no hace por completo, hace maniobras que lo facilitan tener la eructación. Este es como yo lo hago. ¿No? Ahí está el video. Sí, ahí está la flecha. Bueno, es solamente una aguja en el muslo cricofaríngeo. La técnica es mucho straightforward. ¿Qué número la aguja? 27. Dice, con el Butterfly 27. Hay otros relatos de hacer la dilatación del esfínter con balón de dilation y junto con la inyección. Y para casos que no respondieron bien, pero no quieren hacer otra vez la inyección de Botox, se puede hacer la miotomía cricofaríngea con láser, que es un procedimiento también que es mucho straightforward. Es muy importante decir que esa es una enfermedad que se tornó conocida por las medias sociales. Y hay estudios hablando sobre esto, porque nosotros, como ya había dicho, nosotros no teníamos estos pacientes en el consultorio, porque las quejas son abdominales. Entonces, cada vez que se va a las medias sociales, los pacientes van a venir. Es increíble, esto está estudiado. Por eso, ahí está en Brasil, los pacientes hicieron un website para la enfermedad. Y hay muchos pacientes que están yendo al website, y tienen una red social en Telegram para discutir los médicos que atienden, lo que hacen. Es muy interesante. Ahí era un video. Se puede en Google. Este es el primer paciente que yo hice. Y fue una noticia en todo el Brasil, entonces por eso hay muchas personas que están viendo. Y acá en Estados Unidos es lo mismo. La primera vez que se fue a las redes sociales, el Dr. Bastian, después del primer paciente, aconteció lo mismo. En Canadá lo mismo. En Inglaterra lo mismo. Cada vez que van a las redes sociales, porque mismo los médicos, los otorrinos no conocen la enfermedad. Los médicos generalistas no conocen la enfermedad. Entonces es una forma de hacer conocerla. Bueno, es el mundo del siglo XXI. Entonces, en conclusión, es una enfermedad recientemente descrita, es una enfermedad funcional, no hay una testaje diagnóstica específica para esta enfermedad. El tratamiento parece controlar la disfunción, pero tenemos mucho que aprender. Este es el final. Los diagnósticos y los tratamientos son reproducidos en varias partes del mundo. Hay varias publicaciones. Eso es importante porque si tenía solamente un centro haciendo esto, podemos colocar duda. Pero varios centros en Europa, Estados Unidos
en Asia y ahora en Latinoamérica publicando. Entonces, este es algo diferente que me gustaría traer al colega. Estoy a disposición para preguntas. Gracias. Muchas gracias. Y sin alarmas ahora. Bueno, muchas gracias. Pocas veces uno tiene una mesa con tantas vicisitudes, así que es doblemente meritorio el público que está ahora arriesgando la vida por los conocimientos laringológicos. Yo soy Cristiano Olavarría, otorrinolaringólogo especializado en laringe de Chile. Ese es mi Instagram, por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Y les quiero mostrar un caso que es en el fondo el que vamos a explorar. Adriana, ¿cómo está? Gusto saludarla. Miren, en este minuto mi voz está súper mala porque trabajé 12 horas y trabajé en un lugar muy físico, trabajo en la cocina. Tenemos un paciente con una voz muy soplada, generalmente la voz me sale muy poco. áspera, Ahora me está costando un mucho poco tendiente hablar. al agudo, es un Y varón. bueno, si es que yo hago el ejercicio de la A, Él refiere que es muy ineficiente, realmente no me funciona con muy una bien. baja resistencia. No Y se tengo agrega nada la muy historia prolongada. clínica que lo ha tenido toda la vida así Pero bueno, y que le empeora estoy mandando este cuando audio habla demasiado. con el peor estado de mi... Con ese caso, con esa voz, nosotros llegamos a un diagnóstico inicial de un pólipo de la cuerda vocal, que era curioso porque no es la voz habitual de un pólipo, y además tampoco es habitual que un paciente viva toda la vida con un pólipo en la cuerda vocal. Y esto es una realidad que, sobre todo quienes nos dedicamos más a laringe, pero nos puede pasar a cualquier otorrinolaringólogo, dentro de pabellón, haciendo la exploración, que siempre es importante no solamente mirar, sino que explorar la cuerda vocal, nos encontramos con esta zona de la cuerda vocal del borde libre, que es una estriación relativamente profunda, que está justo en la parte inferior de este pólipo, e incluso también otra estriación, un surco, ¿no es cierto?, un sulcus en esta zona, en la otra cuerda vocal. Entonces, lo primero que hay que asumir y que está documentado es que hay una frecuente asociación de lesiones benignas con el hallazgo de lesiones mucho más complejas. Habitualmente puede ser discutible, pero de origen a lo mejor incluso embrionario, y que pueden encontrarse solo en pabellón. Acá de hecho hay un estudio que mostraba que la mitad de los pacientes que llegaban con lesiones benignas tenían acompañadas un sulcus focal, un número bastante grande para tener en consideración. Y el sulcus vocal, como probablemente todos sabemos, es una estriación del borde libre de la cuerda vocal, pero que tiene dos problemas, no solo uno. No es solamente un problema de defecto de masa, es decir, una cuerda que es evidentemente más delgada porque tiene esta indentación en el borde libre, sino que también hay un defecto de rigidez. Como ustedes pueden ver en esta histología, alrededor de esta estriación hay mucho tejido conectivo, mucho fibroblasto, mucho tejido endurecido, y por lo tanto no es solamente un problema de que la cuerda vocal es más delgada, sino que también es más rígida. Por lo tanto, teníamos un paciente en pabellón con un pólipo grande de la cuerda vocal y un sulcus. Entonces, bueno, uno recordando y preparado para todo, dice, bueno, los conceptos filosóficos de la cirugía de estas patologías tipo sulcus vocal es resecar este tejido disfuncionante o fibroso que ya no vibra adecuadamente, intentar reducir la incompetencia glótica, ¿cierto?, ya sea con un relleno o de alguna manera para que la cuerda vocal no quede tan arqueada, y en definitiva optimizar la vibración cordal. Esta es una revisión sistemática relativamente reciente del 2022 que, como esta es una charla cortita, no vamos a hablar de todas las alternativas quirúrgicas que hay, pero muestra que en realidad de todas las técnicas conocidas y estudiadas no hay gran diferencia en el resultado postquirúrgico dependiendo de la técnica que uno utilice. Y probablemente, como sucede muchas veces en medicina, cuando no hay un solo tratamiento para muchas cosas, en general ninguno de los tratamientos es tan terriblemente eficiente. Lo que nosotros hacemos más habitualmente cuando encontramos un sulcus vocal es lo que vamos a ver en este video. Hacemos una infiltración, ahí se ve la estriación, ¿cierto? Hacemos una cordotomía lateral, disecamos la zona donde se encuentra la estriación para separarla del subepitelio. Se ve ahí como hay zonas donde hay mucho más adherencia al ligamento, al subepitelio, al ligamento vocal. Hacemos ese espacio.
hacemos una resección parcial, cortita, de la zona del ligamento para eliminar un poco las líneas de tensión de fuerza y posterior a eso, en ese bolsillo, colocamos un injerto sacado de periósteo o de fascia temporal, colocándolo en el bolsillo. Con eso rellenamos el bolsillo y luego le colocamos un puntito. Esta técnica habitualmente es bastante eficiente en hacer una cuerda vocal más gruesa, con una zona, digamos, menos arqueada. Ahí se ve, ¿no es cierto?, cómo se impresiona, digamos, la imagen. Pero no necesariamente nos resuelve la rigidez. Y está tremendamente estudiada, esto es relativamente antiguo, todavía no se hace en todos lados, pero en realidad no es algo que se haya puesto de moda en el último tiempo, con muchos estudios que muestran que tanto desde el punto de vista funcional, es decir, por ejemplo, con una escala de HI o Gervais, o con estudio del laboratorio de voz, mejorará la eficiencia vocal. Ahora, ocurre que habitualmente eso podría ser muy útil para sulcus donde el problema principal es la atrofia, la falta de masa, pero no necesariamente la rigidez, que en el fondo podría ser necesario a veces más que solamente rellenar, también reparar esa rigidez. Así que volviendo a nuestro caso, teníamos cierto el pólipo, obviamente que hicimos lo primero, sacamos el pólipo, evidentemente. Es un pólipo hemorrágico, en este caso no teníamos láser, así que podría haber sido una muy buena idea hacerlo así, pero no teníamos. Yo no cuento por lo menos con láser en todos los centros donde trabajo. Y una vez resecado el pólipo, estábamos dispuestos a hacer algún tratamiento de ese surco vocal, habitualmente, como decíamos, como es lo más habitual que hacemos, colocando o interponiendo una prefascia o fascia temporal. Pero lo que ocurrió fue que una vez que ya habíamos sacado la lesión completa, o parcial, digamos, totalmente, en la disección encontramos que este sulcus en realidad no era un sulcus, sino que era un paquete de epitelio que tenía un attachment adelante y atrás, es decir, un puente mucoso. El puente mucoso, no. Se ve mejor, gracias. venía justo. Me voy a apurar. El puente mucoso es una condición que es muchísimo más compleja de diagnosticar en el preoperatorio y de hecho probablemente la mayoría de las veces es un hallazgo intraoperatorio. Y acá, cuando ya nos encontramos con un puente, que muchas veces es bastante evidente, la verdad es que uno no sabe con certeza qué tiene que hacer, porque cuando los puentes son pequeños, como en ahora acá. Pero se apagó. Bueno. Cuando los puentes son pequeños, como decíamos ahí. May I have your attention, please? May I have your attention, please? The fire alarm has been sounded. This alarm has been inadvertently activated. Please return to the venue and enjoy the rest of your visit. We apologize for any inconvenience this may have caused. Thank you for your patience and cooperation. Yo creo que ahora sí se viene escena gratis, ¿eh? Escena gratis ahora. La alarma de incendio está sonado. Esta alarma se ha activado sin querer. Regrese al lugar y listo. Entonces los puentes, de hecho no hay muchas publicaciones sobre puentes mucosos. Entonces uno dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando el puente es pequeñito, como en el caso de acá, que de hecho habitualmente casi el 100% de las veces se asocia a un surco, como se ve ahí, en realidad la decisión no es tan difícil, porque siendo una membranita chiquita, uno la retira para evitar ese mecanismo de latigazo que está generando con la distinta vibración de la frecuencia sobre la cuerda vocal y produciendo patología. Pero cuando se trata de una lesión bastante más gruesa, en realidad resecarlo va a generar un defecto de masa que puede ser igual o peor que el problema que tenía. De hecho, yo tengo lamentablemente que contarles que una vez era una paciente que imitaba a Ana Gabriel. O sea, obviamente tenía una voz difónica de toda la vida, y venía con molestias porque ya su fatiga vocal y su voz eran muy ineficientes. Nos encontramos esto en pabellón y a mí se me ocurrió, no era tan grande, pero aún así se me ocurrió resecarlo, y la paciente no me lo agradeció mucho realmente porque su voz no se limpió y de hecho tampoco generó más eficiencia. Tuvimos que reoperarla, intentar rellenar, y por lo tanto para mí encontrarme un puente siempre me trae recuerdos muy
nefasto. Y si uno busca en la literatura, hay algunas cosas que puede uno sacar información, pero es súper poco. En realidad, incluso buscando y rebuscando, encontré solamente un trabajo interesante indio, que se puede ver ahí, de hecho los dos trabajos son indios, y que mostraban algunas cosas relacionadas con que cuando uno tiene un puente, uno puede utilizar una técnica para desepitelizar ambas caras, ¿cierto?, de este puente para intentar reposicionarlo y que pegue, de manera de que no se pierda ese tejido, pero el mismo puente funcione, por decir así, como un injerto en la zona de la deficiencia. En este caso lo hacían con láser. Pero ellos mismos decían que tampoco tenían la claridad, y este es un reporte de 9 años, donde tenían alrededor de 10 casos. Así que, ya sabiendo que se trataba de un puente y ya sabiendo que nos habíamos estudiado previamente la literatura por mi paciente que imitaba a Ana Gabriel, dijimos, bueno, ya estamos acá, ahí está el puente, vamos a intentar hacer eso. Y eso en definitiva fue lo que hicimos. Intentamos desepitelizar, como era un puente mucoso relativamente grande, intentamos desepitelizar las ambas caras que se tocaban, que se miraban, la porción medial de la cuerda y la lateral de la lesión. En este caso lo hicimos con un bisturí frío. Y una vez que ya lo teníamos relativamente controlado, lo regularizamos con microdebridador. Yo tengo, muy frecuentemente uso microdebridador porque en la época en que yo partí a operar microcirugía de laringe, prácticamente no teníamos instrumentales de microcirugía de laringe. Teníamos como una pinza y el laringoscopio casi, y un bisturí. Entonces, muchas veces usábamos para cosas que quizás no se deberían usar el microdebridador, y la verdad es que si uno utiliza el microdebridador con muy poquita aspiración y muy controlado con el ayudante, se puede hacer procedimientos que pudieran ser un poco más finos con relativamente seguridad. Ahí que utilizamos las varices y el resultado final es un epitelio que se mantiene en la zona donde estaba, pero que busca pegarse. Y posterior a eso uno puede colocar una sutura o no, o usar coágulo de fibrina para asegurarse de que ese puente mucoso se mantenga ahí. Habitualmente, si uno no lo ha decolado demasiado, la verdad es que ese puente no se mueve. No funciona como Domingo Suji en algún momento publicó, que es algo semejante a esto, donde él corre un tejido de una zona de déficit, por ejemplo en esta zona, para tapar otra, pero en ese caso hay que decolar un poquito más este puente para poder movilizarlo. Ahora, siempre nos queda la duda, y es algo que podríamos discutir, si habríamos obtenido un resultado semejante sin arriesgarnos a tocar el puente mucoso, considerando que el problema principal probablemente de su voz era su pólipo de la cuerda vocal. Eso es, en mi opinión, absolutamente correcto de pensar, y de hecho, uno de los problemas que significa este tipo de pacientes es el tema del consentimiento informado. Porque nosotros entramos a operar un pólipo, habíamos visto varices, obviamente sabíamos que nos íbamos a encontrar algo más, pero no contábamos con encontrarnos algo tan complejo de resolver anatómica o estructuralmente. Y por lo tanto, si eso no está bien conversado con el paciente y el paciente no asume potenciales riesgos y la posibilidad de una recuperación lenta en el tiempo, es posible que mejor sea no hacer nada más invasivo. ¿Hay algo más? Sí, la verdad es que lo que hacemos actualmente es algo que está bastante también documentado y yo diría que un poco de moda, pero que tiene bastante lógica, y es en el fondo utilizar algún tipo de relleno que complemente a la grasa, como relleno habitual, pero que tenga algún objetivo de mejorar la cantidad de fibroblastos, promover la síntesis de matriz extracelular o de ácido hialurónico. O sea, en definitiva, intentar mejorar la calidad del subepitelio de la cuerda vocal. Y para eso actualmente hay un montón de cosas que se pueden ofrecer. Células madres mesenquimales, factor de crecimiento de fibroblastos, plasma rico en plaquetas, plasma pobre en plaquetas, factor de crecimiento de hepatocitos, y todos esos tienen algunos estudios que han mostrado utilidad. Yo diría que actualmente nosotros lo hacemos, es algo relativamente sencillo. Acá nuevamente tenemos que agradecerle a los rinoplastólogos que fueron los que compraron las máquinas y las llevan a las instituciones, al hospital, y a veces no la usan tanto, porque para nosotros es ideal para manejar la grasa, para conseguir plasma rico en plaquetas, es relativamente barato y relativamente fácil. Y yo creo, y hay estudios que muestran eso, que es un aporte, cuando uno hace el relleno de grasa,
acompañarlo de alguno de estos elementos que no aumentan el volumen, no mejoran el relleno, pero sí podrían mejorar la capacidad de reparación de los tejidos de esa cuerda vocal. Esas son una serie de estudios que muestran un poquito lo que hemos hablado. Salió hace poquito una revisión sobre plasma rico en plaquetas, una revisión sistemática que también la pueden leer, y en realidad es algo que estamos haciendo nosotros. Todavía no lo tenemos estudiado porque todavía no tenemos tantos casos, pero es algo que me parece que puede ser interesante en este tipo de pacientes donde hay una condición con mucha fibrosis, con mucha alteración de las estructuras naturales. Así que como comentarios finales, estas alteraciones son patologías relativamente infrecuentes, pero se presentan muchas veces de manera inesperada. Por lo tanto, no es que siempre las vamos a ver y vamos a planificar, vamos a operar este sulcus vocal, vamos a operar este puente, entonces tenemos todo preparado, si no tenemos la experiencia le pedimos al colega con más experiencia que nos acompañe, sino que son patologías a las cuales nos vamos a ver enfrentados a veces de la nada. Su tratamiento suele ser todavía controversial y complejo porque en general el resultado de estas cirugías puede ser bastante variable porque estamos trabajando contra una cicatriz natural o de nacimiento o producida con el tiempo, da lo mismo, pero estamos intentando modificar estructuras que están fibrosadas. Y por lo tanto la decisión debe ser tomada caso a caso y con la prudencia y criterio que significa trabajar con un paciente que posiblemente puede tener resultados no tan ideales o un tiempo de recuperación largo. La cirugía debería estar enfocada a eliminar el tejido fibroso, eliminar todo este tejido que tiene una mala vibración y no solamente el relleno, como decíamos, de la cuerda vocal, cosa de intentar, por un lado, mejorar la insuficiencia glótica, pero también intentar mejorar la vibración, que probablemente en definitiva es lo más importante. Y hay un prometedor uso de productos inyectables que puedan estimular la curación y la reorganización tisular, y es lo que yo creo que sería interesante que empezáramos a usar, porque la verdad es que no es algo tan caro para implementar en el lugar donde trabajamos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la invitación, la organización de Mónica, de Jackie, como comandante suprema de las fuerzas del Panamericano, pues muchas gracias. Y realmente vemos que la sala está llena, pero realmente yo quiero ver en las salas de rinología cuánta gente regresó, a lo mejor menos. Pero para eso, algún día platicando con Marshall Strom, que él hizo los primeros intentos para hacer el trasplante de laringe, dijo, éramos alrededor de 20 nada más en un congreso, me dice, Masao, la próxima vez le vamos a poner el anuncio en los programas de cirugía plástica de la voz. Y entonces, para ver, vamos a tener lleno en cierta forma. Pero de hecho, estamos trabajando en la cirugía, en la remodelación de las cuerdas vocales. No tengo interés, pero bueno, Renke. Aquí nada más levanten la mano, ¿quién ha trabajado Renke? ¡Wow! ¡Qué bien! En cierta forma. Entonces, ya sabemos qué pacientes van a tener un Renke o sospechar. Mujeres en un momento dado fumadoras, quinta, sexta década de la vida. Y bueno, aquí les vamos a platicar objetivos, las afectaciones, por qué vienen las afectaciones en el edema de Renke y por qué en un momento dado tienen relación con la fonocirugía. Asimismo, las clasificaciones que ha habido desde el punto de vista morfológico, pero también desde el punto de vista, que es una propuesta nuestra, de las técnicas de cirugía. Bueno, aquí está, ¿por qué se llama Renke? Pues aquí está Frederick Renke, desde 1895, descubrió este espacio con unas cositas de tinta, etcétera, etcétera, y desde entonces empezó a propagar la existencia de esta patología. Roncos o roncas, principalmente. Y bueno, el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico en cierta forma? Lo hacemos mucho con la endoscopía de laringe, por supuesto. La estroboscopía nos va a ayudar en un momento dado y aquí estamos mostrando en esta fotografía cómo últimamente el iScan o la Narrowband Image nos ha ayudado, ¿no? Clasificaciones morfológicas. La más conocida es la Yonekawa, hace 3, leve, moderada y severa. También lo hizo en relación a la severidad de cada cuerda vocal y finalmente Hellquist lo hizo si tiene o no tiene displasia.
Bueno, aquí tenemos dos fotografías. Estamos viendo aquí el edema y aquí estamos viendo lo que es el aumento de la vascularización por la extravasación precisamente a ese espacio, entonces se llena de moco y eso es lo que hace que pese la cuerda vocal, que vibre menos y lógicamente puede alterar el ciclo vibratorio. Bueno, aquí la situación básicamente para nosotros en esta presentación es, primero, yo prefiero hacer la cirugía en la sala de operaciones. Es más precisa porque, bueno, se han promovido muchas cosas que han sido en la oficina, pero yo prefiero hacerlo así para no tener en un momento dado, tener menos complicaciones. Y las precauciones básicamente, y estas son complicaciones que pueden venir porque la extensión de la resección es muy grande en cierta forma y no tenemos cuidado. En el tercio anterior dejamos dos zonas cruentas y vienen las sinequias anteriores. Y también, obviamente, si invadimos el borde vibratorio, vamos a tener una dureza y vamos a tener un gran problema de la vibración con muy malos resultados. Bueno, aquí hemos hecho algunos dibujitos de cierta forma que próximamente será publicado la clasificación desde el punto de vista quirúrgico, porque al fin y al cabo es orientar, tengo esta morfología, ¿qué es lo que más conviene hacer? Estas tres técnicas están descritas en nuestro libro de patología laringea que hicimos hace un par de años con el doctor Lucian Zúrica, que está presente aquí en el Congreso. Y bueno, aquí vamos a presentar, aquí vean ustedes esta primera opción, lo que es la técnica en el grado 1. Aquí estamos viendo la incisión unilateral o bilateral con la aspiración del contenido. Eso es más que suficiente en un momento dado en este tipo de pacientes con una cuestión incipiente. Y bueno, vamos a ver el grado 2, que no tengo aquí el video en cierta forma por cuestiones de tiempo, pero es hacer una incisión longitudinal de unilateral y puede hacer otra, y vean ustedes aquí el edema, y hacer un flap en cierta forma para cubrir todo esto y resecar la parte sobrante. Entonces estamos hablando ahí de una cuestión plástica, como los plásticos hacen las lipectomías para la gordura y toda esa cosa, o ¿cómo se llama eso? Facelift, todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que estas ideas son buenas realmente para trabajar una cuestión de la cuerda vocal, porque al fin y al cabo, pues la vibración y la calidad vocal son muy importantes. Aquí finalmente en este video, vean ustedes aquí este caso, porque al fin y al cabo, vean ustedes pues, que es un edema terrible. Y entonces me dicen, ¿por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por el que se vean primero, en cierta forma. Y vean ustedes el grosor que ha alcanzado el epitelio aquí, de tal manera que es necesario abrirlo y vamos a encontrar aquí el moco. A veces es un fluido muy, muy aspirable, pero muchas veces es un moco tan filante que necesitamos meter una pinza para sacarlo. Vean ustedes este moco como si fuese un glue ear, un oído de los niños, en cierta forma, ¿no? Entonces, estamos sacando aquí y vean ustedes aquí lo que nos queda. Lo que nos queda de pellejo, lo que nos queda de mucosa, que es lo que vamos a tener que buscar, resecarlo para que pueda acomodarse en esta cuerda vocal. Y del otro lado, ven ustedes, miren, ¿qué tanto sobra? Y del lado derecho, una vez que ya ponchamos en cierta forma un lado, nos va a dar visión un poquito de la glotis, y entonces en este caso particular, que estamos utilizando una técnica mixta, vamos a hacer una incisión para llegar hasta ese espacio. Lo estamos haciendo con un bisturí muy lateral y vamos a hacer la aspiración. La aspiración para ponchar también, desinflar este lado también, y entonces nos va a dar oportunidad de ir viendo ya una forma la glotis. En este caso en particular encontramos que todavía, aparte de hacer esto, encontramos que aquí del lado izquierdo había otra lesión polipoide, de tal manera que la tratamos al mismo tiempo. Y con esta pinza de Saito, que es pinza bisturí, empezamos a resecar la parte sobrante y estamos viendo aquí, de esta manera, cuando lo retraemos lateralmente, estamos viendo aquí el borde vibratorio. De tal manera que la cantidad que vamos a quitar en cierta forma, pues lógicamente va a depender del grado de la lesión. Y aquí combinando, finalmente estamos haciendo la resección de este sobrante de la cuerda vocal izquierda, la primera que hicimos,
para hacer en un momento dado una remodelación, y yo diría una remodelación plástica de las cuerdas vocales, con la finalidad de darle la forma más adecuada para que en un momento dado tenga obviamente un cierre glótico y tenga por supuesto una vibración adecuada. Finalmente, bueno, nos da la oportunidad con el ACDSO2 de hacer los sobrantes para poder hacer una remodelación final. Aquí están viendo ustedes este dibujo, en la cual hicimos en cierta forma un flap para acá y otro flap para acá, y así la zona que hicimos la resección, siempre y sencillamente teniendo respeto, por lo menos de un lado, de que no tengamos la superficie cruenta de los dos lados para no complicarnos con una sinequia. Finalmente ya aquí vemos algunas fotografías de un Reinke grado 3, y haciendo esa técnica, vamos viendo aquí una semana después en el postoperatorio y 45 días después. Generalmente en este tiempo de 45 días o un poquito más, la voz se mejora. No vamos a llegar quizás a una voz perfecta, pero sí vamos a lograr el objetivo de tener la satisfacción nuestra y también del paciente. Y para que vean aquí desde el punto de vista estroboscópico, primero aquí en el preoperatorio vemos toda la lesión en un ciclo vibratorio, y al final, cuando estamos viendo a los 45 días, realmente estamos logrando muchas de las características estroboscópicas que estamos buscando siempre que estamos haciendo un procedimiento fonoquirúrgico. En conclusión, ahí está, el edema de Reinke o degeneración polipoide, como se conoce aquí en el lenguaje anglosajón, es una enfermedad que nos va a afectar severamente la voz. Vamos a ver que en un momento dado, 3 mujeres contra un hombre, afecta la capa superficial, la zona del espacio de Reinke, y estamos proponiendo una clasificación para orientar a todos, a los jóvenes en cierta forma, de cómo tenemos que abordar el método para no tener complicaciones y tener los mejores resultados. El objetivo, como vuelvo a repetir, hacer una remodelación plástica, y de preferencia yo lo hago en el quirófano porque se han descrito Coblation, Office Base, etcétera, etcétera, láser azul, en fin, pero yo prefiero hacer una cuestión de cirugía para hacer una remodelación correcta de la cuerda vocal. Los resultados con cuchillo convencional o con láser son prácticamente los mismos, ¿no? Y los cuidados que siempre digo, no dejen 2 superficies cuentas adelante, les van a producir sinequia y no afecten mucho el borde vibratorio. Bueno, aquí los comerciales deben aprovecharse. De tal manera que aquí, debo decir, aquí tenemos la fonocirugía en el 2025, en el León, Guanajuato, con la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Está Marco Hess, que seguramente lo conocen, es una gente que va a venir a hablar mucho sobre todo lo que estamos hablando del SENCA, del cricofaringio, etcétera, etcétera, y mucho junto con Marco Ray, hablar también todo lo que está ahorita tendiendo a hacer, lo que es la cirugía de asignación de sexo, en cierta forma, que realmente Mark trabaja mucho aquí, y Hess igual, y Dinesh Shetty, que es otra garantía en cierta forma en los trabajos de mucho de investigación. Entonces, yo les doy las gracias a todos ustedes por escucharme, y gracias a la Panamericana, gracias a la Academia, gracias a Mónica, gracias a los compañeros. Fue sensacional. Gracias. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Sí, adelante. Profesor, los pacientes necesitan descansar la voz después de la cirugía. Sí, claro, definitivamente. Esta es una cosa muy importante. Aproximadamente el reposo vocal que yo les recomiendo, digo, pueden emitir alguna voz, sí, de sí, no, agua, pan, etcétera, desde el primer día que están operados, pero posteriormente, alrededor de una semana, que es el momento, de cierta forma, que puede haber una cicatrización o repitalización, empiezan a tener poco a poco, porque pueden hablar poco a poco. Pero yo te voy a decir, regresar prácticamente a una situación más cercana al normal, entre 30 días y 45 días. ¿Y le pone alguna restricción en relación al consumo del tabaco? Sí, definitivamente, porque vieron el primer caso, como digo, el primer grado, simple y sencillamente con el hecho de decir, deja de fumar,
pueden mejorar. Pero eso es una cosa difícil porque las fumadoras empedernidas, tú lo sabes, todos lo sabemos, que les recomendamos no fumar y de repente ya te vienen a los 45 días, ya están mejor, de cierta forma, pero tú hueles y huele a cigarro. Digo, ¿qué pasó? ¿Fumaste? No, claro que no, por supuesto que no. ¿Sigue con una medida antirreflujo en algunos casos? Claro, yo te voy a decir cuál es, cigarro, por supuesto. Pero la otra cosa es reflujo, sí, obviamente, que el cigarro produce mucho reflujo también y lo que es también fue el fonotrauma. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues eso te puedo decir, dejar de fumar, como dice esta. No, el reflujo. Ah, el reflujo, yo te puedo decir una cosa, no, bueno, el reflujo ya lo traen, por supuesto. Que si en un momento dado hay que darles tratamiento contra el Eso reflujo pregunta, ¿que también, cuánto pero tiempo? obviamente de quitarles el cigarro, ¿no? Porque si no estamos en... ¿Pero cuánto No. tiempo le pone tratamiento antirreflujo? Es lo que está preguntando. Ah, dio 45 días. Sí, 45 días. Sí. ¿Y al cuánto tiempo empieza la fonoterapia? La fonoterapia, 45 días después. ¿Sí? Sí, definitivamente. Una vez que nosotros estamos viendo estroboscópicamente el seguimiento que ya empieza a tener vibración de cuerda vocal, entonces le podemos dar terapia vocal. ¿Alguna otra pregunta en el público? Yo quiero preguntar una cosa. Y los surcos, ¿hay consideraciones por inyección de esteroide en la clínica en esas lesiones? Sí, en general, bueno, yo diría que la gran mayoría de las microcirugías laríngeas que hago ocupo siempre un corticoide inyectado, dexametasona, y en los casos de cicatrices, efectivamente, que se compara mucho con el sulcus, pero yo no creo que sea exactamente lo mismo, a veces es más difícil, más fácil, pero muchas veces se evalúan en conjunto. A veces hemos hecho un protocolo de colocación de inyección de esteroides vía percutánea, 2, 3 o 4 dosis posterior a la cirugía. Hay algunos reportes que muestran que podría ser útil, es algo bien sencillo de hacer y yo diría que probablemente no tiene algún riesgo o morbilidad importante, sobre todo si se usan este tipo de corticoides que no son tan de depósito, sino que tienen una función más bien más puntual, así que sí lo usamos. Y rehabilitación fonoaudiológica, perdón, que es fundamental. En cualquier tipo de cirugía, pero sobre todo cuando uno hace cirugías donde está peleando contra el mismo organismo que busca recuperar su fibrosis y volver a pegar los tejidos y perder vibración, nosotros habitualmente partimos con ejercicios de rehabilitación fonoaudiológica bastante precoces. De hecho, en general, yo creo que no hay ningún paciente que nosotros, incluso en edema de Renke, que yo deje mucho tiempo sin rehabilitación. Da la impresión de que en la medida que, porque hay terapia y terapia, no le vamos a mandar a hablar, digamos, normal o hacer ejercicios de emisión vocal o glisandos, pero hay ejercicios, tracto vocal semicluido, ejercicios sin vibración, digamos, sin sonido vocal, que en el fondo pueden ayudar a que la vibración vaya reorganizando el tejido y la estructura de la cuerda vocal. ¿Puedo preguntar? ¿A Cristian? Sí. Una pregunta nada más. Bueno, está interesante porque yo estoy de acuerdo totalmente, yo fascia del temporal para surcos. Pero bueno, mira, ya sé que hubo algunas publicaciones en relación a hacer la resección. ¿Qué piensas tú de esto? Sí, bueno, lo hablé casi, después me di cuenta que no valía la pena ese slide, pero como teníamos tan poquito tiempo. Lo que pasa es que hay distintos tipos de sulcus y obviamente uno podría clasificarlos, hay varias clasificaciones, pero en el fondo hay un sulcus que es una estría y hay un sulcus que es tan profundo que termina siendo una especie de quiste que acumula secreción mucosa y que está abierto hacia el lumen de la glotis. Entonces, en el fondo se comporta como un tejido fibroso y, de hecho, cuando uno lo mira preoperatoriamente, más que verse un arqueamiento, se ve un abombamiento. Es como si fuera un quiste abierto. Esa estructura tiene alrededor mucha fibrosis y en esos casos, habitualmente, a raíz de algunas conversaciones y publicaciones que leímos de Lucian Zulica, donde él notaba que esta reorganización y fibrosis era más importante incluso que la reparación del arqueamiento. En esos casos, surcus tipo 3 le llaman en algunas clasificaciones, nosotros hacemos una cirugía más bien resectiva. Es como si fuera una cirugía de un quiste, incluyendo el ombligo que da a la luz y se reseca todo ese contenido. Y tiene cierta lógica en el sentido de que
yo creo que a todos nos ha pasado cuando uno opera pacientes oncológicos con lesiones no tan profundas, que uno a veces saca un porcentaje importante de la cuerda y uno dice, este paciente va a quedar difónico terrible. Pero el pedacito de cuerda que queda vibra súper bien y el paciente queda con una voz funcional muy buena. Entonces, a veces da lo mismo, pareciera ser que, en el fondo, lo que quede bueno, quede un tejido fibroso, un tejido, digamos, cordal vibratorio, que es muy fibroso y más grande. Excelente. ¿Alguna otra pregunta en el público? ¿Alguna duda? Antes de que suene la alarma nuevamente. Para salir, ¿no? Muchísimas gracias por su asistencia.